tenemos que atacar el problema de la impunidad. Luego me da por producir, como que me empiezo a aburrir y me empiezo a ver qué más, en qué más me entretengo. Como comentarista deportivo he sido muy feliz porque me encanta analizar el fútbol. Necesitaba reconstruir el asunto literariamente porque es mi única manera de comprender el mundo. La matemática es, en cierto sentido, el arte de dominar al infinito. El Estado debe garantizar el derecho a una alimentación sana. El maíz que consumimos los mexicanos, que es la base alimentaria, debe ser sano. Que el gobierno, que el Estado impulse programas y presupuestos que fomenten la producción del maíz nativo. El pueblo tiene derecho a saber qué es un transgénico y los que producen transgénicos tienen todo el derecho a probarnos que no nos hacen daño. Hay que tiene media hectárea y con eso come todo el año. Bueno, ya como ustedes alcanzan a apreciar, ya estábamos, bueno, qué bueno que siguen el 11, gracias que están en el 95.7 de FM del Radio Instituto Politécnico Nacional, y estábamos ya platicando con nosotros un personaje, con un joven personaje con una historia fascinante, y usted me dirá si no. Está con nosotros la senadora Ana Lilia Rivera, ella es presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos. Y hoy vamos a hablar de la Ley Federal de Fomento y Protección del Maíz Nativo. Esto es muy importante, pero la clave es cómo esta mujer de Tlaxcala, senadora, ha logrado irse, ha construido su vida en función de causas sociales y de una más, la más importante seguramente en su vida, pues la del maíz, ¿no? Bueno, senadora, ¿cómo estás? Muy contenta. Gracias. Feliz, como nunca. Ahora sí, como dijo nuestro presidente, feliz, feliz, feliz. Seguidito, para que no digan. Seguidito. Oye, a ver, yo creo que luego se aplica aquí esta frase que has escuchado, de infancia es destino. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuando tenías 5 o 6 años el maíz estaba ya en tu vida? ¿O desde cuándo te vino a aparecer? Precisamente el día de ayer, cuando iba yo a pasar a posicionar ya esta ley, sí. Bueno, el dictamen, pensé muchas cosas antes de introducir jurídicamente lo que vamos ahorita a comentar. Y me acordé cuando era niña. Cuando era niña, mis obligaciones, mis quehaceres estaban ya muy bien definidos. Tenía yo todos los días que desgranar en la tarde las mazorcas para preparar el nixcómil. Con las manos. Con las manos, pero bajo 3 instrucciones que me dio mi madre. Me dijo, el cencal, que es la casa del maíz, sí, donde lo guardamos, no se molesta antes de que oscurezca. Si vas a desgranar, saca la mazorca antes de que anochezca. Tienes que desgranar y poner el nixcómil para que una hora antes de que caiga el sol, porque cuando el sol cae, el nixcómil debe de estar descansando, reposando, el nixtamal. Y cuando termines de desgranar, levantas del piso cualquier maicito, no maíz, maicito, que se haya quedado tirado, porque el maicito no se pisa, no se quema, no se tira a la basura. Entonces le pregunté por qué, y me dijo, porque el maíz está vivo. El maíz es tu padre, es tu madre, es tu hermano, es tu hijo. No le puedes molestar, por eso hay que sacarlo del cencal antes de que oscurezca. No lo puedes lastimar porque en la noche, si lo estás cocinando, siente dolor, se quema. Y yo algunas veces me acerqué a escuchar cómo hervía el maíz después de las 7, 8 de la noche, y lo veía yo rojo y lo veía yo gritando. Se escucha como un sonido, y yo sentía que estaba gritando, le dolía. Y el maicito, la palabra maicito es cariño, es cariñito. Sí. Entendí que el maíz era humano. Me enamoré del maíz. ¿Qué edad tenías, te acuerdas, Ana Lilia? Como 5 años. Como 5 años. Porque iba yo al kinder. ¿Cómo lo desgranabas? ¿Con las manos? Con las manos. Me sentaba con una de mis hermanas, ¿sí?, y empezábamos a platicar y desgranábamos y desgranábamos ya lo que nos había pedido mi mamá, que era lo que todos los días consumíamos. Lo llevábamos y ella ya tenía prendido el fuego, vaciábamos, preparábamos el agua con cal, lo movíamos y esperábamos el tiempo correcto, porque se pasa y las tortillas salen. ¿El tiempo correcto? ¿Variaba? Variaba del maíz. Claro. Si era maíz cacahuacentle, era más rápido el cocimiento.
Si era maíz amarillo, era más lento. Y cuando era maíz de color, sobre todo si era morado, era porque estábamos preparándolo para los atoles. Y ese se ponía a fermentar. O sea, comían del maíz. Vivíamos del maíz. Vivían y comían del maíz. Así es. Claro. Era una fiesta cuando llovía y estaba húmeda la mañana y ya llegaba el olor a que estaban prendido el comal. Sí, claro. Y ya se olía ese olorcito dulce de las tortillas y las veíamos cómo se inflaban y todas paraditas a un lado del comal para sacar la primera, ponerle sal, hacerla un rodillito y a comerlo. Oye, ¿y la niña Ana Lilia, después de hacer eso, se iba a la escuela o qué hacía? Eso lo hacía yo todas las tardes porque el nixcomil a otro día se preparaba, Sí, claro. se sacaba el maíz y se llevaba al molino. Eso era lo que hacía todos los días. A los 7 años ya era yo la que estaba al frente del comal. Mira. Y entonces ya empezaba yo a hacer las tortillas. ¿Y cuándo empezaste a ir a la escuela? Yo iba a la escuela ya a los 5 años. A los en 5 kinder. años. Sí. Oye, ¿y qué era ir a la escuela? Pues bonito también. Es una escuela rural Sí. donde pues tampoco había grandes comodidades, pero por lo menos había de comer. Sí. Yo le digo hoy a los amigos que conozco, cuando yo me iba a la escuela, mi lunch era mi taco de frijoles con mi vasito de té. Y ¿Té no, de maíz? No de lo que había, porque Sí, ya claro. el atole es de maíz, pero Sí. el tecito es más sencillo todavía, es agua con una hierba de algo Oye, que tengamos. y eras la envidia de tus compañeros de clase. Todos comíamos lo mismo y no somos diabéticos, ni somos obesos, ni se nos caen los dientes, ni padecemos, porque nos alimentaron bien. Hoy a los niños les ponen alimentos que les hacen daño, Sí. procesados, carbohidratos. ¿Cuántos hermanos son? Somos 5. 5 hermanos. Hermanas y un hermano. Soy la hermana sándwich, ni Oye. la mayor ni la chica. Pobre de él, ¿no? Pobre, sí, sí, la verdad. Sí, ¿no? Tiene 5 Oye, mamás. a ver, ¿y seguiste en estas disyuntivas, en el crecimiento, sobre todo viéndote ahora como una destacada senadora, uno se pone a pensar, a ver, en este crecimiento que tenías, en donde tenías por acá ya se te había construido una pasión con el maíz, ¿no? Y por acá tenías la alternativa de la formación escolar, Es que irte a lo mejor estudiar a la universidad, ve tú a saber. yo no sabía que el maíz iba a ser mi pasión, Mira. porque yo crecí con él como parte de mi familia. Ajá. En la recámara de los abuelos se guardaba la semilla, junto con las habas, el chícharo y el frijol que se cosechaba con la milpa. Y dormían a un lado de ellos sus semillas, las cuidaban mucho. Por eso aprendí que el maíz era humano. Yo lo entendí años después, porque mi padre, un campesino muy ilustrado, mi papá es un hombre que me enseñó muchas cosas. Y el primer regalo que mi papá me dio fue el Principito. ¿Qué edad tenías? Sí. Cuando empezaba yo a leer, como 6 años. 6 años. Él me regaló el Principito y entonces dije, yo quiero leer más. Y entonces empecé a leer El Quijote de la Mancha. Pero yo compartía la cama con una de mis hermanas y tenía yo que apagar la luz porque ella temprano se iba a la escuela. Se iba a la escuela. Y entonces compraba yo velas para seguir leyendo. Y no molestarla. Y no molestarla. Y con la vela seguir leyendo. Y entonces mi papá me enseñó la literatura y me enseñó la poesía. Soy una apasionada de la poesía. Antes de que lleguemos a eso, ¿había televisión? Blanco y negro. ¿Y la veías o no? A ratitos, porque en mi pueblo no nos permitían ver la televisión todo el tiempo. Era un premio. Terminaste la tarea, ves la televisión. Hiciste tus deberes, desgranaste, hiciste lo que tenías que hacer, ves la televisión y un ratito y te vas a dormir. ¿Cuánto tiempo te llevó a leer El Quijote? Con mi vela, considerando que había días que me la amanecía, yo creo que como mes y medio, 2 meses. Sí. Y después empecé a leer a Juan Rulfo. Uf. Y me enamoré de Pedro Páramo. ¿Cómo no? Y del Llano en Llamas, que me hizo llorar. Y después me fui a la poesía. Y empecé, pues, por las poesías que en la escuela nos ponían, ¿no? Coral. Pero luego me di cuenta que leer poesía a mí me liberaba mi alma, me hacía sentir bien. ¿La leías en voz alta o no? No, leía yo ¿Para ti? para mí. Ya fue cuando en la primaria los maestros me decían, oye, pues si te gusta la poesía, declama el 10 de mayo, el 1 de mayo, los eventos cívicos.
Y entonces hacía yo llorar a las mamás. No. Y decían, ella es muy buena, y era la que declamaba todos los 10 de mayo. A ver, recuérdanos una, no te voy a pedir que nos la declames, pero recuerda una que ella es un 10 de mayo. Un 10 de mayo que Sí. ella yo he hecho llorar mucho. Sí. Pues la tradicional. Mamá, soy Paquito. No haré travesuras. O otra del 10 de mayo. Déjenme recordar alguna. Es que ya Es que la de mamá soy Paquito, oye, pero Era tradicional. Yo que tengo muchísimos más años que tú, pues también era ahí. Yo no era bueno para ver, había alguien que era buenísimo ahí en la escuela. Pero es que No. luego descubrí que esas no eran las que me gustaban. No, claro, supongo. ¿no? Y entonces empecé a buscar la poesía que me llenara. ¿Cuál fue esa primera que sentiste que estabas en identidad con ella? ¿Como autora o como autor incluso? Me gustó mucho al final de mi primaria una de Jaime Torres Bodet que se llama Civilización. Sí. Un hombre muere en mí, siempre que muere un hombre en cualquier lugar, asesinado por el miedo y la prisa de otros hombres. Un hombre como yo, que durante meses vivió en las entrañas de una madre oculta, nacido como yo, entre esperanzas y entre lágrimas. Y como yo, feliz de haber sufrido, triste de haber gozado, hecho de sangre, sal, tiempo y sueños. Un hombre que anheló ser más que un hombre. Y así. Ya sí, espérame, oye, ya con eso te aplaudo, Dios santo. Sí. Oye, a ver, llega ese momento en que tienes que tomar una decisión, o estudiar una carrera. Sí. ¿Y qué? Oye, con todo lo que me estás diciendo, yo supongo que tendrás que estudiar, no sé, ciencia política, literatura, sociología, alguna cosa así, ¿no? Pues como mi papá era un hombre ilustrado, muy tempranamente fue autoridad de mi pueblo, de todas las autoridades, presidente de comunidad, comisariado ejidal, y las niñas y niños que no teníamos derecho a opinar, pero sí a escuchar, estaba mi casa impregnada todos los días de temas políticos. Claro. Del comisariado, después dirigente de productores de la cebada en esta región de Calpulalpan, donde Cebadas y Maltas impuso un emporio y un monopolio que trajo mucha pobreza, escuchaba yo, y mi padre empezó a encabezar marchas y manifestaciones en contra de la maltera, que cada año pagaba menos y explotaba más a la gente del campo. Y entonces empezó a generarse dentro de mí, con sus comentarios, una indignación muy grande. Claro. En una toma de carreteras mataron a un tío y cuando llegaron con su cadáver y sabíamos que era por una lucha justa, yo pensé, cuando sea grande voy a ser abogada para defender a todos los campesinos de mi pueblo. ¿Qué edad tenías, te acuerdas? Iba yo a la secundaria, tenía yo 11 años. 11, 12 años. Iba en primero de secundaria, tenía 11 años. Sí. Y Oye. entonces sabía yo ya que quería estudiar. ¿Y te fuiste a la universidad? Sí, ¿A la pero ciudad? me fui a la ciudad de Tlaxcala porque yo vivo en una comunidad rural de Calpulalpan que se llama Coaula, Sí. entre los límites de Texcoco, entre el Estado de México. Estado de México y Tlaxcala. Entonces, yo quería ser abogada, pero hija de una familia de comunidad rural donde el machismo es cultura, y yo Qué le fuerte dije, eso que dijiste. y le Pues sí. dije a mi papá, papá, yo quiero estudiar Derecho. Y me dijo, claro que no, vas a ser enfermera. Por lo menos cuando te cases, que de algo te sirva ir a la escuela. Y yo le dije, pero yo quiero ser abogada. No, ¿para qué vas a aprender cosas que no vas a practicar? Si cuando te cases, tengas esposo y tengas hijos, vas a terminar aquí. Y entonces dije, no. Mi mamá fue la que me dijo, ¿quieres ser abogada? Yo te voy a ayudar. Y tienes que ser lo que te haga feliz. Y qué bueno que me lo dijo mi mamá, porque las mujeres de las comunidades nos reunimos siempre en la cocina. Sí. Y ahí se juntan todas las mujeres y lo que escuchas son historias de quién es más desgraciada que la otra. Wow. Ellas platicaban quién sufría más y la que más sufría era la que más orgullosa estaba de su sufrimiento. Y dije, no, yo cuando sea mayor, yo no quiero... No le entro a este concurso. No, a eso Sí, no. claro. Y mi mamá era una mujer muy trabajadora y ella me dijo, yo te acompaño a Tlaxcala, vas a sacar tu ficha a la universidad y vas a estudiar Derecho. Y cuando llegué y le dije a mi papá, pasé mi examen, ya estoy en la universidad y no era enfermería, me dijo, pues no cuentas conmigo. Y entonces mi madre dijo, pero conmigo sí.
y con su ayuda y empezando a trabajar muy joven, porque yo empecé a dar clases en un colegio de bachilleres, en el de Calpulalpan, en el plantel 03. ¿Ibas y venías diario? Diario, a los 17 años. ¿Qué distancia hay entre Calpulalpan? En ese tiempo, que era una carretera Sí, solo de 2 carriles, carriles, como sí. 2 horas de ida y 2 de regreso. Salías de tu casa a las 5 de la mañana. Así es. Y además regresar en la noche. No, pasaba a dar clases al colegio de bachilleres y luego me iba yo para la escuela en la tarde. O sea, ¿y a qué hora llegabas en la noche a tu Diario casa? regresaba entre las 10, 11 de la noche, ya otro Bueno, día muy no me digas que no hubo reconciliación entre tú y tu papá. Claro. Al semestre, cuando vio que era en serio, pues ya empezó a apoyar. Oye, ay, qué de cosas, para conversar contigo. A ver. Y mi definición política. Sí, ¿no? claro. Además, después de lo que veías. A ver, déjame plantearte algo que nos digas brevemente para que al final nos dediquemos plenamente a lo del maíz y a lo que están haciendo, lo que se aprobó en el Senado, etcétera. Sí. A ver, ¿y la relación con el ZLN? ¿Cómo fue eso? Mi tío, uno de mis tíos, es maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí. Y él llegó un día y nos dijo, la situación en el país es muy grave. Se ha levantado un ejército en Chiapas en contra del gobierno y ellos están peleando por sus derechos porque han sido marginados. Históricamente nunca les ha tocado el desarrollo. Los movimientos de transformación de este país a ellos no les ha hecho justicia y tienen razón en levantarse y van a salir al país a hacer una gran consulta nacional sobre sus derechos. Además son indígenas. Así es. Y me dice, y yo quiero que la familia ayude, apoye. Y entonces dijo, ¿quién? Y yo dije, yo. Tú te avientas la responsabilidad de ayudar a organizar las consultas, yo lo hago. Yo le estoy hablando que de eso tenía yo ya como 20 años. Uf. Y entonces me fui, primero me documenté, después me conmoví hasta el dolor del alma. Sí. Ahora entiendo que ese movimiento era un movimiento también manipulado, aunque en el fondo las causas ahí están. Y digo manipulado porque los indígenas siguen sin reivindicación. Apenas empezamos con este gobierno y ojalá se logre llegar hasta ellos y empezar a hacer justicia. ¿Por qué la manipulación a la que refieres es que al final no pasó nada? ¿O qué? A que ganaron otros, no ellos. O sea, que un movimiento indígena lo tienen que impulsar ellos. Sí. Porque si no, entonces vuelven a ser los criollos sobre los indios y entonces lucras con la desgracia ganas con ellos. Sí. Y entonces el subcomandante Marcos terminó siendo un ídolo nacional y después nos decepciona cuando dice que ha tirado la botarga. No queríamos seguir una botarga. ¿Y qué hora se llama Galeano? Queríamos ayudar una causa, no seguir a un caudillo. Buen debate, ¿eh? Muy buen debate este. Pero las causas y el fondo y la gente y la necesidad y la pobreza, hasta la justificación de un movimiento armado, se pierde cuando analizas ya con más madurez lo otro. Sí. Yo soñé al ejército zapatista como un movimiento guerrillero de esos de los 70s que me habían contado y yo me soñaba guerrillera. Hice lo que pude. Sí. Pero comparto. Pero aquí estás. A ver, entendiendo que inevitablemente a la línea senadora nos vamos a quedar con algunos temas fuera, ¿dónde adquiere hoy, para un país como el nuestro, con las condiciones en las que está, hablo de las políticas, pero también de las económicas, en la vida de los mexicanos y de las mexicanas, ¿dónde entra el maíz? Yo me reencuentro con el maíz cuando logro ser diputada local, que además, quiero decirle, fui la única diputada mujer de la izquierda que ganara una elección en mi estado por el PRD, que fue el partido en el que inicié mi militancia, sí. Gracias a Andrés Manuel. ¿Por qué? Porque cuando vino el desafuero, sí. Yo no estuve de acuerdo y consideré que era injusto el desafuero y me vine al Zócalo a un mitin enorme al que convocó. ¿Lo recuerdo? Y lo escuché. Y cuando yo lo escuché dije, ya sé dónde debo estar. Y a esa edad decidí militar en un partido porque yo antes... ¿Cuándo lo conociste? En el 2005. ¿Y qué fue? Bueno, ahí conocí a Andrés Manuel en el Templete. Yo estaba entre las cara a cara? En el 2007, cuando logré ganar un proceso interno del PRD y ser candidata
diputación de mi estado. Y la primera conversación que tuve con él cuando me conoció fue, ¿cuántos años tienes? Eres muy joven. Le dije, no tanto. Cuando se fue de la gira que tuve con él, me dice, si ganas, cúmplele a la gente. Si no, no guardes rencor y sigue ayudándolos. Ajá. Ahora sí que en primera persona, ¿no? Sí. A él le ha pasado esto en varias ocasiones, como fuera, ¿no? Como sí. fuera. ¿Qué aprobaron en el Senado? Bueno, cuando yo llego a la diputación en el estado de Tlaxcala en el 2007, tenía yo ya relación con varias organizaciones campesinas, producto de la identidad que tengo con mi papá, con estos grupos. Sí. Y entonces empiezo a... Tu papá está orgullosísima de ti, ¿verdad? Yo espero que sí, como Ay, yo de ¿a él. poco lo dudas? No, hombre. Pero positivamente lo digo, como algo alentador en la vida. A eso me refiero. Pues se ha de sentir ya muy orgulloso de saber que no me llené de hijos y terminé allá en su pueblo, ¿verdad? Sí. Yo creo que sí, y como yo de él me metió, me llevó a conocer a todas estas personas. Y tu mamá, perdón, no quisiera por ningún motivo pasarlo por alto, perdón, ¿eh? No, mi mamá sí. me hizo la mujer de carácter que soy. Sí. Estas organizaciones nos toca vivir la entrada del Tratado de Libre Comercio. Y me toca ver cómo mi papá cada año con estos grupos campesinos, en lugar de ganar, pierden. Y entonces entender las cuestiones que hacían, que lo poco que habían logrado en años, lo fueran perdiendo tan rápido después de la firma del Tratado de Libre Comercio. Y estas nuevas condiciones de competencia que para ellos fueron, sobre todo el pequeño productor, adverso. Sí, totalmente. Y entonces las organizaciones empiezan a reunirse para platicar cómo van a mantener sus sistemas de producción ya sin apoyo del gobierno, sobre todo los pequeños productores a los que les quitaron prácticamente todo, tecnología, semillas, fertilizantes, todo. Y entonces dice, nuestro refugio tiene que ser nuestras semillas nativas de maíz, porque ya para ese momento, a finales de los 80s, la maltera ya les había quitado prácticamente la semilla criolla de cebada. Ya no había semillas libres de impuestos, de patentes, de control comercial. Y el trigo no era consumo de todos los días, el maíz sí. Y entonces me involucro con una organización que se llama Vicente Guerrero, que empieza a promover ferias campesinas donde intercambiamos conocimientos, maíz, semillas de la región, y empezamos a desarrollar mucho conocimiento de cómo regionalizar nuestra producción, qué semillas eran aptas para las zonas de sequía, y luego empieza a llegar el cambio climático. Y yo me involucro con ellos en el momento en que el gobierno, sobre todo de Vicente Fox y de Calderón, empiezan a generar una legislación que el pueblo no podía entender, que yo creo que en los que lo votaron entendieron que fue la ley de bioseguridad de organismos genéticamente modificados. Y entonces los que nos enseñaban, los que nos reunían para crear todos estos sistemas de defensa nos dicen, los monopolios agroalimentarios codician el control del maíz. Por esto. Tenemos que defenderlo. Y tenemos que decirle a los campesinos que deben estar preparados, que sepan diferenciar entre una semilla nativa, una híbrida y una transgénica, porque el campesino está acostumbrado a sembrar lo que le den y pueden estar sembrando una semilla transgénica que va a contaminar la planta. Y entonces nos empezamos a meter al tema. Cuando yo llego a la Cámara de Diputados, yo ya llevaba toda esa filosofía de que era mi compromiso ir a proteger nuestras semillas para que no pudieran ¿Y en el ser Senado contaminadas. qué pasa? Me traigo la lucha, porque en Tlaxcala lo logro. Siendo una diputada de una minoría, éramos 8, contra una apabullante mayoría de Acción Nacional, y luego de estos 8, 4 se entregan a la mayoría y quedábamos 4. De estos 4, tuve los votos de 4, pero no de la mayoría, para una ley de la envergadura de la protección al maíz. Pero hice un cabildeo intenso, trabajé mucho desde que llegué y logré el último día de mi día de legisladora, cuando estaba amaneciendo a las 6 de la mañana, si no mal me recuerdo, entre el 10 y el 11 de enero de 2011. El último día, ya estábamos entregando las oficinas, nos tenían calificando cuentas públicas y logré que en la madrugada metieran la discusión de la ley de protección al maíz nativo de Tlaxcala. Eso fue...
Senadora, si nos permites, ¿qué te parece si nos aventamos una segunda conversación? Creo que hay muchas cosas que quedaron pendientes y si te parece, hacemos nomás una breve pausa, que la presentamos el día de mañana y aquí nos quedamos para seguir conversando con la senadora Ana Lilia Rivera. Gracias, senadora. Bueno, oiga, pásela bien, siga aquí en el 11 y mañana no se pierda la segunda parte de la entrevista con la senadora.